el proveedor no hace nada. Si es la primera importación, BL no solamente es un cantante muy famoso por estos días, sí, es toda una familia del árbol genealógico de los BLs. ¿Cómo yo como importador sé si me conviene o no? El arancel, famosísimo por esta época. Bom dia, colega empresario, empresaria, bienvenidos a un capítulo más de Charlas Contenedor, un espacio donde hablamos sin filtro sobre importaciones, sobre aduanas, sobre empresas. Aquí no hay gurús ni vendedores de humo, solamente empresarios reales hablando de casos reales, para que usted, que nos está viendo, que nos está oyendo, pues pueda adoptar esas herramientas y aplicarlas en su propia empresa. Este capítulo de podcast es patrocinado por Portic Grupo Logístico, una empresa que se encarga de ayudar a las pymes a hacer sus importaciones, sus exportaciones y sus procesos aduaneros. Hoy estamos con Marcela y vamos a hablar de un tema muy chévere, muy interesante para todos los importadores, las personas que hacen importaciones, exportaciones, que es el glosario del comercio internacional. El glosario con todas esas palabritas que a veces uno parece abogado, parece médico hablando en terminología rara, extraña. Bueno, pues aquí usted que nos está viendo, que nos está escuchando, va a tener una guía muy práctica y sencilla para que ya con estas palabras se vuelva todo un experto en glosario de terminología internacional. Marce, ¿cómo estás? Me encanta, Leo. Muy feliz de estar nuevamente acá, de poder resolver todas esas dudas de los empresarios, importadores y exportadores que pues les interesan todos estos temas de comercio exterior y pues más aún feliz por estar contigo, un experto en comercio internacional. Gracias, Marce, también un gusto para mí. Y bueno, la idea es que acá las personas no solamente se queden con estos términos que son como la base, la esencia, sino también nos dejen en sus comentarios, en los videos, en las distintas plataformas donde vamos a postear y a publicar este material, que nos dejen qué otras palabras quisieran de pronto resolver, para que nos queden para próximas grabaciones, para próximos episodios. Entonces, Marce, ¿por dónde arrancamos? Creería yo que por lo más básico, Incoterms. Entonces podemos empezar con Ex-Work. Buenísimo. Listo, bueno, no vamos a hablar de los 12 términos de negociación, pero sí vamos a tocar los 3 más usuales, los que toda persona tiene que conocer. Y Ex-Work precisamente es el primero. ¿Qué quiere decir Ex-Work? En palabras sencillas, quiere decir que el fabricante, el proveedor, va a poner la mercancía única y exclusivamente en sus propias instalaciones, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que vamos a pedir un domicilio en McDonald's, por ejemplo. Si fuera el escenario Ex-Work, quiere decir que ellos me dejan la comida en el mostrador. Yo tengo que ir a recogerla ya y de ahí tomar un taxi, irme para mi casa en bicicleta, en moto, como sea, pero yo me encargo desde el punto inicial. El proveedor no hace nada, no mueve la mercancía ni un solo metro fuera de sus instalaciones, sino que la deja ahí mismo. Entonces, esa sería como la mejor ejemplificación para demostrar que sí era un término Ex-Work. Perfecto. Sigamos con FOB. Ok, FOB es el término de negociación más popular del mundo. FOB ya implica una responsabilidad compartida, porque en los términos de negociación pues implica, bueno, cuáles son esas reglas de juego, hasta dónde llega el proveedor y desde dónde empieza el importador. FOB ya quiere decir Free on Board. El proveedor ya no me deja la mercancía en sus propias instalaciones, sino que él hace el traslado interno y también el proceso de aduana interno para dejar la mercancía lista en un puerto marítimo para despachar la mercancía. Acá hay una confusión y un lenguaje técnico que se escucha popularmente que, por ejemplo, déjeme la FOB aérea en tal aeropuerto. En la práctica se entiende, pero técnicamente es incorrecto porque FOB solamente aplica para el término marítimo, ¿sí? Este es un punto importante. Si usted quiere sonar ya como un experto, el término que aplica o el equivalente al aéreo sería FCA, ¿sí? Entonces, es lo mismo, pero cambia es la modalidad, ¿ya? ¿Lo mismo pasa con los otros términos de negociación? Sí, pero entonces digamos que con que ustedes aprendan estos 3 que les vamos a explicar, ya con eso es más que suficiente. Las otras son variaciones técnicas, que se incluye el seguro, que no, que se incluye cierta cosita o no. Pero digamos que FOB, que es el más popular en el mundo, pues ya implica que el proveedor deja la mercancía lista en un puerto marítimo, y en el caso aéreo sería FCA, que la deja lista en un aeropuerto, lista para ser despachada. Y uno como importador lo que hace es coordinar el flete internacional, el seguro, todo desde ahí en adelante, con un agente logístico que ya se encargue de toda la gestión. Entonces, eso sería FOB. Ok. Por último, en Incoterms tendríamos CIF. Bueno, CIF. CIF son las siglas de Cost, Insurance and Freight. Costo, seguro y flete.
quiere decir que el proveedor ya no lo deja en el puerto de origen. Por ejemplo, si estamos hablando de una carga desde China, ya no lo deja en Shanghai, ni en Qingdao, ni en Xiamen, ni en Tianjin, sino que la deja en el puerto de Buenaventura, por ejemplo, o en el puerto de Cartagena. Ya él asume, pues no es que lo asuma, no es que lo vaya a pagar de su plata porque igual te lo van a cobrar en la factura, pero él se encarga de la responsabilidad de ponerla en el puerto de destino, ¿sí? Entonces, este término de negociación es usual en algunos países, en algunos términos, sobre todo cuando uno ya tiene mucha experiencia trabajando con un proveedor, es recomendable. Si es la primera importación, si uno no tiene mucha experiencia con negocios internacionales y de importaciones, lo mejor es no hacer porque tiene ciertos riesguitos y sobrecostos que ya hemos hablado en otros episodios de esto. Si tuviéramos que tomar un ejemplo siguiendo el escenario de la hamburguesa de McDonald's, en CIF ya quiere decir que el domiciliario, es decir, ya lo pedí por Rappi o por una aplicación de domicilios, ya me dejan la hamburguesita en mi propia casa. Yo me tengo que encargar es de recogerla en la portería o algo así. Ok. En el capítulo anterior hablábamos que como importador el mejor término de negociación, o pues el más recomendable, era FOB, ¿cierto? Si fuera en caso de exportador, de yo soy el proveedor y voy a enviar a otro país mercancía, ¿cuál sería el término de negociación más viable? Es una confusión muy frecuente para los exportadores, porque claro, en la exportación yo hasta dónde quiero llegar. Aquí depende de qué. Digamos que FOB quiere decir que en una exportación yo lo dejaría en el puerto de Cartagena o en el puerto de Buenaventura y que mi cliente en Estados Unidos, en China, en Europa, se encargue del flete internacional y demás. Puede funcionar para ellos, pero yo también en una exportación sí se recomienda, por ejemplo, explorar opciones CIF. ¿Por qué? Por estrategia comercial. Porque quiere decir que yo, como empresa exportadora, a través de mi agente logístico, puedo dejarle a usted mi producto puesto en Miami, puesto en Nueva York, puesto en Madrid, España, puesto en donde sea. Entonces, digamos que a través de un agente logístico colombiano, un exportador está en la capacidad de ofrecer eso y poder saber todo el precosteo para no darse en la cabeza, como decimos coloquialmente, sino de verdad hacer un precosteo muy preciso y poder decirle con plena tranquilidad, oiga, mi café, mis productos, mis textiles, se los puedo poner en Italia a tal precio. Con eso es una estrategia comercial súper ganadora porque el importador en ese país o mi cliente final pues dice, ok, bueno, ya me lo dejan acá, esa empresa pues sabe lo que hace. Continuando con términos básicos pero muy importantes en el comercio internacional, tenemos shipper. Bueno, aquí ya hablamos del lenguaje un poquito más avanzado. El shipper en este caso hace las veces de remitente. Haz de cuenta que vas a enviar un paquete por Servientrega y ahí te preguntan quién es el remitente y quién es el que recibe la carga. En este caso, shipper es el que envía la carga y asimismo se ve reflejado, por ejemplo, en los documentos de embarque. Cuando tú vas a enviar la mercancía en un BL o en una guía aérea, el shipper es la empresa que está enviando. Paralelo a eso o complementario a eso estaría el consignee, que es el otro término. Consignee es el que recibe la carga, el consignatario de la carga. ¿Para quién va? Un truquito mucho más avanzado aquí es el notify, que eso se ve en algunos, sobre todo en cargas marítimas. Notify es a quien le vamos a notificar también, si uno quiere que sea el mismo shipper o el mismo consignee, o a veces una empresa tercera. ¿Por qué podría suceder? Que, no sé, tenemos una filial, alguna cosa, alguna figura, y queremos que también le notifiquen lo que pase con esta carga a otra empresa o a otra persona. Entonces, shipper, el que envía, consignee, el que recibe, notify, a quien también le vamos a notificar los avances de la carga. Ahorita que nos estabas explicando el shipper y el consignee, mencionaste palabras que me dejan con mucha duda, como BL. BL no solamente es un cantante muy famoso por estos días, sino BL es el equivalente al documento de embarque. Es un título valor realmente, es decir, como un cheque, como una tarjeta de propiedad del vehículo, por ejemplo, pero en este caso acredita la propiedad de una mercancía. Entonces el BL es el que tiene toda la información de la carga, que cuánto pesa, qué tipo de carga viene ahí, si es un contenedor de 20, de 40, todas las características de la carga, al igual que por ejemplo una guía de Servientrega de una empresa de envíos, ¿sí? Entonces, pero pues mucho más detallada y ya con un peso mucho más robusto, porque es un documento que es originalizado, por decirlo de alguna manera, es decir, donde se me pierde ese documento, hay que poner un denuncio, hay que hacer un proceso como si se me hubiera perdido la cédula, como si se me hubiera perdido la tarjeta de propiedad del carro. ¿Por qué? Porque es un título valor. Entonces tiene una importancia sumamente alta, relevante. Y un detalle importante es que este BL, este documento, se puede emitir en origen o en destino. Okay.
¿Por qué es importante saber esto? Porque muchos proveedores dicen, bueno, yo lo emito acá y se lo envío por FedEx, se lo envío por una empresa de mensajería internacionalmente y eso tiene un costo adicional, por supuesto. Algo que se usa comúnmente es que se emita a través de un permiso en origen que lo podamos imprimir acá en destino, por ejemplo, para agilizar esos tiempos. Okay. Tiene un costo también, pero digamos que los tiempos van a estar mucho más cortos y eso nos permite agilizar los procesos en aduana, sobre todo. Ok, ahí he escuchado como que hay unas subdivisiones del BL, entonces tenemos BL Master, hijo y nieto, me parece. Sí, es toda una familia, del árbol genealógico de los BLs. ¿Qué pasa? Esto, pues normalmente un importador ya tampoco es que lo necesite, pero a modo de contexto general sí es importante, porque el BL Master quiere decir que es el BL que emiten las líneas navieras o las empresas que están coordinando el transporte internacional. Es decir, un importador muy grande, Almacenes Éxito, por ejemplo, ellos no contratan agentes logísticos, sino que generalmente contratan líneas navieras directamente, porque ya mueven, no sé, 50, 100, 200 contenedores por mes. Entonces contratan directamente con la línea naviera y ellos emiten un BL directo o un BL Master, por ejemplo. Yeah. Ahora, cuando ya somos una empresa pyme, por ejemplo, que importamos o exportamos un contenedor por mes o menos incluso, necesitamos un agente logístico. Ese agente logístico tiene unos contratos con las líneas navieras para precisamente intermediar eso y que salga mucho más barato para el cliente final. En ese caso, hay dos BLs, un BL Master que va como entre la naviera y el agente, y el BL hijo, que es el HBL o House BL, también se le conoce en otros países, ya es el que aplica para el cliente, el que el cliente ve. Ese es un House BL o BL hijo, se le conoce acá en Colombia, donde dice lo que hablábamos, el que envía la carga, el shipper, el consignee, el notify, pero ya propiamente el que usa el cliente. Y un BL nieto ya es un término muy técnico cuando interceden muchos intermediarios en la cadena logística, no porque quieran estar porque sí, sino por ejemplo en las cargas consolidadas, cuando hay un contenedor grande con diferentes cargas pequeñitas de muchos clientes, ahí se maneja un BL Master de la naviera, un BL hijo de la gente y un BL nieto, que ya implica que dentro de un mismo contenedor hay varios importadores. Para no hacerte como muy técnica la explicación, así funcionaría. O sea, más o menos como que la explicación súper rápida es que depende del que lo emita, así mismo se llama. Tal cual, okay. Así es, así es. Listo, continuamos con FCL. FCL y complementario ese, LCL. Full Container Load, Less Than a Container Load. Full Container quiere decir contenedor completo. Una carga FCL hace referencia a que estamos transportando un contenedor completo para un solo importador, para un solo cliente. Entonces, esa sería una metodología o una forma FCL. Se conoce en lenguaje muy técnico, pero es que a veces los clientes lo reciben en un correo y dicen, ¿pero eso qué es? Bueno, eso se refiere a que usted, señor cliente, está llevando un contenedor completo de su propiedad, no lo comparte con nadie. El otro es LCL, Less Than a Container Load, quiere decir que ya es una carga consolidada o una carga compartida o carga suelta, se le conoce popularmente también. Esto quiere decir que ya en un contenedor grande vienen cargas de diferentes importadores y cada uno pues tiene su propia documentación y demás. Pero entonces esas son como las dos modalidades que existen en el transporte marítimo internacional. FCL para contenedor completo, LCL para carga consolidada o carga suelta. Ok, continuamos con IMO. Bueno, IMO hace referencia a las cargas peligrosas. No sé si de pronto has visto que en los cilindros, en los hospitales o donde hayan cilindros de gases, tienen como unos rombos y un sellito, una clasificación. Esa clasificación es la clasificación IMO. Dependiendo del número de esa clasificación, quiere decir que es un tipo diferente de producto. Entonces, IMO hace lo mismo en el transporte internacional. Nos dice cuáles serían las características y las recomendaciones de cómo se tiene que transportar esa mercancía. Entonces, esto va ligado a otro término que se llama MSDS. En lenguaje técnico, una hoja de seguridad. Entonces, te pongo un ejemplo. Si voy a importar una batería desde Estados Unidos, por ejemplo, esa batería, al ser una carga IMO, una carga peligrosa, tiene una clasificación. Dependiendo de esa clasificación, tengo que transportarla de una manera diferente o con unos cuidados diferentes. ¿Cómo saberlo? Pues esa información de ese IMO está en la hoja de seguridad o en la MSDS. Hay un término que he escuchado mucho y es GRI, G-R-I. No es tan común y sí es importante tenerlo en cuenta porque esto aplica para el transporte internacional. Un GRI es básicamente un incremento de tarifas. ¿Por qué?
por diferentes cuestiones, bien sea de oferta y demanda, bien sea porque hay unas vacaciones en China, entonces eso hace que haya menos disponibilidad y va a haber un GRI, es decir, un incremento en las tarifas estándar o normales que pudieran tener las líneas navieras, por ejemplo. Hay un término que me llama mucho la atención y me genera mucha curiosidad y es desconsolidación. Este término aplica cuando la mercancía llega a puerto, pero no cualquier mercancía o cualquier tipo de transporte, sino que es cuando hay una carga consolidada, una carga compartida donde tenemos un contenedor grande y que vienen varios productos de varios clientes. Esa carga, para poder ir así compartida, en origen, por ponerte un ejemplo en China, se tuvo que consolidar, es decir, agrupar. Pero cuando llega al puerto de Buenaventura o al puerto de Cartagena, al puerto de destino, se tiene que hacer el proceso contrario, que es desconsolidar, es decir, desagrupar ese contenedor. ¿Para qué? Primero, para devolver ese contenedor y que no hayan demoras de contenedor ni nada de eso. Y segundo, y más importante todavía, es que cada cliente tenga los documentos independientes de su carga y su carga quede separadita de la del vecino. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se hacen agrupaciones o consolidaciones muy artesanales, es decir, yo con mi amigo y con mi vecino y con todos, entre todos trajimos un contenedor. Pero si todos trajimos en un contenedor bajo una sola misma reserva, pues si el vecino tenía un problema con su mercancía, me enreda mi mercancía. Yo no puedo sacarla si mi vecino tiene algún problema. Entonces ahí es importante hacer las cosas bien y no agrupaciones, digamos, como informales, sino una agrupación verdadera que sería ya una consolidación para que cuando llegue al destino se haga una desconsolidación y de esa manera yo independiente de la carga de mi vecino. Ok, teniendo en cuenta eso, vendríamos a depósito de contenedor. Bueno, un depósito del contenedor es un término que me gusta ejemplificar de la siguiente manera. No sé si tú te acuerdas que uno iba a la tienda a comprar una gaseosa y le decían, ¿pero trajo el envase? Y no, no lo traje. Ah, no, entonces tiene que dejarme una finca, un depósito, ¿sí? Por el valor que sea. Pues así mismo pasa con las navieras. La naviera le dice, yo le presto el contenedor, pero deme una finca, deme un monto de dinero en garantía de que usted me devuelva el contenedor, así como se lo presté, en perfectas condiciones. Y si no, pues de ahí le descuento. Es un depósito. Okay. En ese orden de ideas, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno contrata a un agente logístico acá en Colombia, uno no tiene que pagar eso. Eso es lo mejor, porque cuando uno contrata una naviera directamente, te van a cobrar pues un montón por eso y te devuelven esa plata por allá después de 2, 3 meses y eso si le recortaste, si no, graves. Entonces esa es una de las ventajas de trabajar con un agente logístico colombiano y es que uno como importador no tiene que pagar ese depósito de contenedor porque los agentes ya tienen sus contratos grandes y me cobijan con ese contrato a mí como importador. Hay un término más especializado que tiene que ver como con zonas francas y es OTM. El OTM, ese me encanta. Técnicamente es una continuación de viaje. ¿Qué quiere decir eso? Es una herramienta que nos permite poder trasladar la mercancía desde su punto de llegada hacia una zona franca o un depósito habilitado. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje coloquial? Cuando llega una importación, por ejemplo, a Buenaventura, ahí en Buenaventura es donde nosotros tenemos que hacer la aduana, ¿sí? Todo el proceso, el papeleo y demás. Pero a través de un OTM, que es una continuación de viaje, es un transporte terrestre generalmente donde nosotros hacemos ese traslado de Buenaventura a, por ejemplo, una zona franca en Bogotá. Y no se tiene que hacer el proceso de aduana allá ni pagar los impuestos en Buenaventura, sino que se hace para poder almacenar dentro de una zona franca en Bogotá. ¿Por qué alguien haría esto? Primero, por tiempos, para poder agilizar el proceso en Buenaventura y pues que la carga no se me demore mucho allá en el puerto. Segundo, por costos, porque en Buenaventura pues los bodegajes y todo puede ser un poco más engorroso, mientras que en Bogotá, en una zona franca, se paga es por mes. Entonces, pues digamos que ya me vale lo mismo si lo dejé, no sé, 10 días, 20 días o 30, pues digamos que ya estoy un poquito más tranquilo porque ya sé que no se me va a pasar de ahí. Pero realmente las flexibilidades que después me ofrece la zona franca son muy grandes porque, por ponerte un ejemplo, yo traje un contenedor lleno de mercancía que es para todo el año, pero yo no quiero pagar todos los impuestos desde ya porque pues no tengo flujo de caja. Lo que puedo hacer, ya la carga dentro de zona franca, es hacer nacionalizaciones parciales, aduanas parciales. Oiga, solo voy a nacionalizar un 30% de mi contenedor o la mitad y dejo la otra guardadita ahí y después cuando ya tenga flujo de caja, pues ahí sí hago la aduana del resto de mercancía o a la medida que voy necesitando mercancía. Un ejemplo de esto son los concesionarios de los vehículos. Ellos traen lotes grandes de vehículos, pero los van nacionalizando en la medida que los van necesitando, ¿sí? Que los van vendiendo, ¿sí? Entonces, OTM hace referencia a ese transporte terrestre que se hace desde un puerto a una zona franca o a un depósito autorizado.
Ok, eso suena súper complejo y quisiera saber cómo, en qué momento tengo que decidir yo hacerlo de esa manera. O sea, si traigo mi mercancía, en qué momento digo como de, bueno, voy a nacionalizarla en puerto o en zona franca. Es ideal hacerlo con la mayor anticipación posible antes de que la mercancía salga desde origen, porque eso tiene que, en el BL, en el documento de embarque, ahí tiene que estar expreso que esa mercancía cuando llegue a Colombia va a tener una modalidad OTM, es decir, que no se va a hacer la aduana en el puerto de ingreso, sino en una zona franca, en un depósito autorizado. Entonces es muy importante eso que tú mencionas porque eso me permite desde el inicio tener toda la planificación. ¿Cómo yo como importador sé si me conviene o no? Porque no a todo el mundo le conviene. Pues con su agente logístico de confianza le va a hacer todo el escenario. Oiga, haciéndolo normal nos sale en estos tiempos y en estos costos, pero haciéndolo como OTM en una zona franca nos sale así y con estos costos. Entonces ya uno compara y dice, no, sí, me conviene más este o me conviene más. Listo, aquí ya pasamos a la última parte con términos mucho más complejos, que son los de aduanas. El primero sería partida arancelaria. Bueno, aquí en los términos aduaneros sí, son un poco más complejos, un poquito más enredados, pero en la práctica pues van a volverse más fáciles y después de este video mucho más estoy seguro, porque es importante uno conocer qué es lo que le está diciendo uno a la agencia de aduanas, porque le habla a uno como en chino mandarín. Entonces, la partida arancelaria es un código. Haz de cuenta tu número de cédula, ¿sí? Ese código me identifica un producto. Es decir, si yo quiero importar muebles, pues los muebles tienen una partida arancelaria. ¿Para qué me sirve ese número? Básicamente para dos cosas. Para saber qué impuestos paga y segundo, qué requisitos de importación tiene. Si necesita algún permiso especial, como por ejemplo los cosméticos o los alimentos necesitan un INVIMA o por ejemplo un permiso especial de alguna entidad, eso me lo va a decir la partida arancelaria. Súper. Continuaríamos con declaración de importación. Bueno, la declaración de importación es, di tú, como la declaración de renta que uno hace ante la DIAN. ¿Sí? Yo declaro que me gané tanta plata en el año y por eso voy a pagarle a usted tanto impuesto. Pues la declaración de importación es un documento también donde yo declaro, oiga, señores de la DIAN, yo hice esta importación, aquí va toda la información desmenuzada de todo. Quién me la vendió, de qué país viene, cuál fue el término de negociación, si salió marítima, aérea, por dónde llegó, absolutamente todo, cuánto me costó. Y en esa declaración de importación es donde va a venir una información muy importante que es el cálculo de los impuestos. Ahí es donde a través de la partida arancelaria que también va en esa declaración de importación, pues se va a saber todo lo que se pagó de impuestos, la partida arancelaria, los requisitos, absolutamente todo. Ese documento es el que me acredita que una mercancía ingresó legalmente al país, que pagó sus impuestos. No sé si te ha pasado que vas a comprar, por ejemplo, una lavadora, un televisor, y en la caja viene pegadita, chiquitica, un documento ahí que a veces uno bota, pero eso realmente es una copia de esa declaración de importación. ¿Por qué es importante tenerla? Y sobre todo para los clientes que son comerciantes, que importan mercancías y después la venden a sí mismo a otros clientes, es importante porque en carreteras la policía podría parar tu camión y van a pedir ese documento, la declaración de importación, para verificar que no es contrabando, que no es nada raro. Entonces, con esa declaración se acredita, ellos comparan, la POLFA, que es la Policía Fiscalía Aduanera, puede certificar de que tú sí ingresaste esa mercancía bien y pagaste tus impuestos. Entonces, la declaración de importación es el documento más importante ya de todo el proceso aduanero. Ok, se me viene un término a la cabeza y es declaración anticipada. ¿Tiene que ver con esta declaración de importación? Declaración anticipada es un término que cada vez vamos a escuchar más porque ahora va a ser obligatorio. Era, digamos, opcional. ¿Qué quiere decir declaración anticipada? Normalmente cuando uno hace una importación, se hace el proceso aduanero, el proceso de nacionalización, cuando la mercancía llega al país, ¿cierto? Pero una declaración anticipada es que se hace antes de que llegue al país. ¿Por qué uno haría eso? Primero porque es un requisito obligatorio, por ejemplo, para los textiles. Para la ropa es obligatorio hacer una declaración anticipada, pero también para otros tipos de productos que lo exijan. Pero bajo la nueva normativa aduanera está ya un hecho de que eso va a ser obligatorio para todas, ¿sí? Por ahora no se ha implementado por unas dificultades técnicas de la DIAN, de la capacidad de puertos, de todo, pero eso más temprano que tarde va a ser obligatorio. Entonces, a eso hace referencia la declaración anticipada, a hacer todo este proceso aduanero antes de que la mercancía llegue para agilizar procesos y para agilizar todo el trámite aduanero. He escuchado que en las importaciones es muy importante la BUCE. ¿Qué es la BUCE? La BUCE es la ventanilla única de comercio exterior. Esta es una plataforma, haz de cuenta que es como un peaje. ¿Para qué sirve esa plataforma o ese peaje? Porque aquí es donde
determina si tu producto es libre importación o necesita algún permiso, algún visto bueno de alguna otra entidad, como por ejemplo el INVIMA para los cosméticos, para los alimentos, para todo lo que tenga contacto con el ser humano. Por ejemplo, el ICA para los productos agropecuarios, para plagas, insecticidas, bueno, todo eso. La BUSE es la que encamina si tu producto necesita o no algún permiso, algún visto bueno, algún documento adicional. Entonces, es un paso esencial que el importador nunca pues tiene que hacer nada directo, solamente inscribirse, pero el agente logístico, el agente de aduana es el que se encarga de todo ese proceso. Acá me surge una duda súper grande y es que algunas personas se refieren a los agentes logísticos como CIA. ¿Qué significa CIA? Es bien confuso el tema, pero es porque antes ese era un término oficial. CIA, en palabras que todo el mundo nos puede entender, hoy en día es una agencia de aduanas, ¿sí? Un agente aduanero. Hoy en día sí se le conoce una agencia de aduanas. Antes se le conocía como una CIA. Es lo mismo, pero pues mucha gente se quedó con el lenguaje anterior. ¿Y qué es una agencia de aduanas? Aprovecho para hacer como la claridad, porque muchas personas no dicen, bueno, es que no sé cuál es la diferencia entre un agente de carga, un agente logístico, un agente de aduanas. El agente de aduanas es, haz de cuenta, un abogado, pero es una empresa. ¿Y para qué me sirve? Para representarme ante una entidad. Es como cuando un abogado te dice, ay, firme este poder para yo representarlo en un caso X. Pues asimismo, la agencia de aduanas actúa a través de un poder o de un mandato para representarme a mí como importador ante la DIAN, ante los puertos, ante diferentes entidades y hacer mi proceso en nombre mío o de mi empresa. Entonces, eso es lo que hace una agencia de aduanas. A diferencia, por ejemplo, de un agente de carga. Un agente de carga solamente se dedica a hacer el transporte internacional. No, yo le muevo la mercancía de China para Colombia o de Colombia para Estados Unidos. ¿Sí? Son complementarios. Y ya un grupo logístico se encarga de agrupar todos los servicios, estos dos y todos los demás, seguros, transporte terrestre, bodegas, todo. Entonces digamos que esas son como las diferencias para aprovechar y hacer esa claridad. Ok. Continuamos con el famoso arancel. El arancel, famosísimo por esta época y quién sabe por cuánto más. Y el arancel, bueno, técnicamente, ¿qué es un arancel? Es una herramienta, se supone, que ponen los países como para protegerse de productos extranjeros que no quieren o que no quieren que lleguen tan baratos a dañar la industria local. Entonces te pongo un ejemplo, si acá en Colombia tenemos industria del calzado, hacemos zapatos, pero van a llegar los zapatos de China mucho más baratos de lo que nos cuesta acá, pues el gobierno lo que hace es ponerle un arancel, es decir, un impuesto para que cuando esa mercancía llegue, pues quede como relativamente similar en condiciones proporcionales a la competencia de los proveedores de acá, de los fabricantes acá en Colombia. Entonces el arancel suele, en ese orden de ideas, equiparar reglas de juego para un mercado, pero muchos países también lo usan como estrategia en guerras comerciales. Está muy famoso ahorita Estados Unidos y China que se ponen, no, yo te pongo el 10%, yo el 20%, yo el 100%, yo el 200% de arancel. ¿Por qué es? Porque eso afecta directamente la economía de un país y de las exportaciones y las importaciones de un país. Entonces, por ejemplo, de Colombia para Estados Unidos tenemos tratados de libre comercio. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, no nos cobremos aranceles para ningún producto o para estos productos o la mayoría de productos o tengamos tarifas preferenciales, ¿sí? Ahí es donde los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales entre países cobran mucha importancia por eso, para decir, oiga, no nos pongamos esos peajes. Pero ¿qué pasa? Ahorita los exportadores de café para Estados Unidos siempre pues exportaban su café sin impuesto, entonces entra ya bien. Pero si Estados Unidos nos pone el 10% de arancel como ya lo hizo, pues quiere decir que al proveedor acá en Colombia pues va a poner su café allá, pero le va a costar al que lo compra un 10% más de costo. Entonces ya de pronto no es tan competitivo el café colombiano y van a preferir comprarlo en otro lado. ¿Sí? Entonces digamos que son herramientas de doble filo que pueden beneficiar o perjudicar las exportaciones o las importaciones de un país. Ok, y esos aranceles los define, entiendo, el presidente. Sí, pues realmente todo el gobierno. Ahora, ahí es un tema delicado porque cuando son tratados de libre comercio, ni siquiera el presidente puede pasarse por encima de ellos. Puede poner aranceles y demás, pero no puede romper así como así un tratado de libre comercio. Que esa es una confusión, que a veces pensarían que un presidente puede romper un tratado de libre comercio. No, no es tan así, pero sí puede poner aranceles, por ejemplo, y eso puede afectar el tratado mismo, la esencia del tratado. Se suponía que con Estados Unidos no teníamos aranceles de nada, pero ahora tenemos un arancel del 10%, teniendo inclusive un tratado de libre comercio. Entonces es ahí un poco confuso, pero el presidente, por supuesto, tiene la potestad de poner aranceles. Ya. Bueno, para finalizar tenemos selectividad. Bueno, la selectividad ya es como el paso final de todo el proceso aduanero. Ya cuando hicimos el pago de los impuestos a la DIAN y ya básicamente la selectividad es una plataforma
Y en esa plataforma hay dos opciones. Es decir, o te van a hacer inspecciones a tu carga o ya puedes retirar tu mercancía. La selectividad viene a ser entonces es como un semáforo, lo llaman en México, por ejemplo, que si te sale rojo, tienes que hacer inspección. Si te sale verde, ya puedes llevarte tu mercancía. Entonces, la selectividad es como ese paso en el cual la plataforma de la DIAN, a través de unos algoritmos por el tipo de producto, o si es tu primera importación, por las razones que sea, decide si tu mercancía ya la puedes retirar o va a necesitar una inspección adicional. Aquí hay dos opciones. Que tengas levante, que es otro término usual en las aduanas. Cuando quiere decir que tienes levante es que ya te puedes llevar tu mercancía, ya finalizó tu proceso aduanero, es la mejor noticia que puede recibir un importador, tenemos levante, celebramos todos. Pero la otra opción es, oiga, no salió levante, no salió para aforo, se conoce popularmente, o más coloquialmente acá en Colombia, salió selectividad física o documental. Esto quiere decir que salió para una inspección física o de los documentos de la mercancía. Si es documental, pues van a revisar, oiga, venga los documentos de su declaración de importación, a ver si lo hizo bien, con su factura y con solo los documentos. Y si ya es una inspección física, ahí sí van a revisar la mercancía. Oiga, usted dijo que importó sillas de madera, pero son de plástico, ¿qué pasó? Bueno, ahí ya revisarían. Pero si hicimos toda nuestra tarita bien, si hicimos todo nuestro proceso de aduanas correcto, pues así salga inspección física o documental o no salga nada, en teoría debería ser lo mismo. Que nos dilata pues un poquito más de demoras para que un inspector haga la revisión de mi mercancía. De pronto sería lo único que cambiaría, los tiempos. ¿Eso es antes o después de nacionalizar? Es el paso final de la nacionalización, ya después de que se pagó impuestos. Es el último paso en la aduana. Ya el paso de la selectividad ya es último, ya cuando finalizamos todo el proceso. Bueno, muchas gracias, Leo. Ese fue el último término. Sé que hicieron falta un montón, pero pues con los que dijimos acá siento que quedan claras bastantes cosas. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias a ti también y por supuesto gracias a todas las personas que nos ven, nos oyen. Y ese es el ejercicio, poder cada día más interiorizar, conocer estos términos que parecen tan lejanos, parecen de otro planeta, de otro idioma, pero que realmente sean más coloquiales, más normales. Y pues esa es la idea con este video. También invitamos a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que dejen en los comentarios qué otros términos quisieran aclarar. Y eso sirve como ejercicio para todos, porque esto al fin y al cabo es para tomar decisiones informadas. Y bueno, colega empresario, empresaria, gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerde que en Charlas con Tenedor nosotros nos encargamos es de visibilizar toda la terminología de importaciones, de aduanas y de empresas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Portic como de Leonardo Barón, en TikTok, Instagram y YouTube. Y si usted tiene una solicitud de importación, de exportación, de aduanas, recuerde que en Portic nosotros movemos lo que importa.